Ok, les decía, recuerden que la clase, perdón, se está grabando con la intención de que tengan acceso a ella y puedan, pues si se perdieron una clase, poder repasarla. O si necesitan ver alguna cosa que quizá no les quedó claro o están practicando y no se acuerdan de cómo hacer determinada acción, pues tienen también acceso a esa grabación. Vamos a iniciar el día de hoy. Yo inicio todas las clases con un breve repaso de lo dado en la clase anterior, de manera que quede todo lo mejor posible claro antes de iniciar pues con material nuevo. ¿Ok? La clase anterior que fue el día lunes fue nuestra primera clase. En esa clase empezamos a ver todo lo relacionado a las partes de Excel, donde vimos que Excel estaba dividido en cuatro grandes áreas. ¿Ok? Esas cuatro grandes áreas era primero que nada la zona o el área de título. ¿Ok? Mi barra de título, que es la que vamos a conseguir en la parte superior de mi aplicativo. Vimos también que debajo de ella teníamos una barra que se llamaba cinta de opciones, que es básicamente donde voy a tener el 99% de los botones que vamos a estar utilizando en Excel van a estar ubicados en esta cinta de opciones y la misma está separada en viñetas o dividida en viñetas, como le quieran llamar. Esas viñetas son archivo, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. En mi caso, yo tengo habilitadas dos viñetas que son automatizar y programador, que son unas viñetas específicas que se utilizan en este caso para programar y establecer automatizaciones dentro de lo que es el aplicativo de Excel. ¿Cuándo vamos a habilitar estas viñetas? Pues evidentemente cuando estemos trabajando directamente sobre lo que es la parte de Excel avanzado, que es la parte de programación. Antes de eso, pues no nos interesa pues tenerla habilitada. Abajo de esas cinta opciones tenemos dos cuadros que son nuestro cuadro de nombre, que como yo les comentaba en la clase anterior, este cuadro tiene varios nombres. ¿Ok? Es un cuadro que tiene el nombre de cuadro de nombre, cuadro de posicionamiento o cuadro de desplazamiento, y eso es porque tiene varias funciones dentro de lo que es nuestro aplicativo. Como es primero que nada, un momento. Felipe, por favor, mientras no tengas ninguna consulta, mantén el micrófono apagado para evitar Ah, que queden ruidos en la grabación. vale, vale, perdón. No, no, tranquilo, no pasa nada. Ok, eso es importante que todos lo tengamos también para que si se está grabando, la idea es que, bueno, que quede una grabación lo mejor posible para que ustedes también tengan acceso a ella. Ok, más adelante. Entonces, bien, continuando. Tenemos el cuadro de nombre, cuadro de desplazamiento o cuadro de posicionamiento que tiene varios nombres porque tiene varias funciones. Primero tiene la función de identificarnos el nombre de cada una de las celdas. Tiene la función en la cual podemos renombrar las celdas según nuestro criterio. O tenemos la posibilidad también de desplazarnos, sencillamente colocando acá el nombre de la celda a la cual nos queremos desplazar. ¿Ok? Del lado derecho tenemos nuestra barra de fórmula. La barra de fórmula es una barra que vamos a estar ocupando para identificar lo que nosotros estamos escribiendo dentro de la celda. Yo les explicaba el día lunes que, por ejemplo, cuando uno ingresa escritura alfabética, es decir, texto, dentro de la celda vamos a ver tanto dentro de la celda como dentro de nuestra barra de fórmula, pues la misma información, salvo que hagamos una función o una fórmula, ¿ok? Cuando hacemos fórmulas o funciones como esta, donde vamos a conseguir un 2 más 2, dentro de lo que es nuestra celda vamos a conseguir pues el resultado y dentro de lo que es nuestra barra de fórmula va a ser, en este caso, la fórmula que compone ese resultado. Otra cosa que vimos fue los tipos de escritura que teníamos dentro de Excel. Vimos que teníamos la escritura alfabética, numérica y alfanumérica y que es importante que tengamos claro
que la alfabética es cuando escribimos texto, es decir, cuando utilizamos las letras del abecedario. Alfanumérica cuando combinamos los textos con números o con símbolos. Y la numérica, pues evidentemente los números. Sin embargo, en la numérica teníamos que tener en cuenta el tema del separador de miles y separador de decimales. El separador de miles es un punto, el separador de decimales es una coma. Si yo hago como hicimos acá, que colocamos 1.5, Excel entiende de que esto no es un número, puesto de que el punto que vendría siendo un separador de miles está ubicado en un lugar erróneo dentro de la escritura. Y sabemos que Excel lo está determinando así porque a diferencia de los números, cuando los reconoce como números, que me los coloca desde la viñeta derecha de mi celda hacia la izquierda, en este caso me coloca la escritura desde la viñeta izquierda hacia la derecha. También vimos las categorías de los números. Les explicaba el lunes que los números no solamente podríamos encontrar números enteros o decimales o negativos o positivos. Podíamos tener distintos tipos de números escritos dentro de una celda, como por ejemplo una fecha, una, un valor de contabilidad, información numérica como tal, horas, porcentajes, fracciones y lo que llamamos notación científica. ¿Ok? Que es básicamente una información muy importante para darle una categoría dentro de lo que es Excel. ¿Qué pasa si yo no le doy una categoría a mi escritura numérica? Pues Excel puede tomar la decisión de asignarle una categoría, como por ejemplo, si yo escribo acá un medio, ¿ok? Excel va a entender de que me estoy refiriendo en este caso a una fecha, no una fracción. ¿Por qué? Bueno, porque él va a buscar la respuesta más probable a lo que nosotros estamos insertando. Y por último, vimos el día lunes las opciones de formato. Sin embargo, antes de ingresar en esa etapa, explicaba yo las diferencias entre una tabulación de datos y una tabla de datos. Y les explicaba que la tabulación de datos es cuando nosotros ordenamos dentro de nuestra cuadrícula, pues datos de ingreso, ¿ok? O datos importantes, pues en un orden según su posicionamiento dentro de nuestra matriz. Cuando convertimos a una tabla de datos es porque cambiamos su rango y en ese rango lo llevamos dentro de lo que Excel entiende como una tabla de datos y al hacerlo se nos habilita una viñeta nueva, que es una viñeta utilitaria. Les explicaba que en ciertos momentos dentro de lo que es el uso de Excel vamos a tener algunas viñetas utilitarias, como por ejemplo cuando trabajamos con tablas o cuando trabajamos con gráficos, ¿ok? O cuando trabajamos también con lo que es la parte de programación o lo que son las tablas dinámicas, ¿ok? Explicábamos que teníamos tres formas básicas para dar formato, de las cuales una de esas formas se bifurcaba o se dividía en dos formas nuevas. La primera forma es sencillamente utilizando las opciones de formato que puedo yo encontrar dentro de nuestra viñeta de inicio, que están ubicadas en esta sección, en la sección de fuente, alineación o número, o que podía también darle botón derecho a mi mouse y venirme acá a lo que es la parte de formato de celda, y desde acá de la misma manera darle formato a estas celdas a través de una serie de viñetas que están separadas bajo el mismo nombre, como número, alineación, fuente, borde y relleno. También podíamos utilizar unas opciones de formato preestablecido dentro de Excel que están ubicadas en esta sección de estilos de nuestra viñeta de inicio, específicamente acá donde dice estilos de celda. Y desde acá elegir aquel estilo que se adecue más a nuestra necesidad para lo que es nuestra tabulación de datos. O podíamos sencillamente convertir nuestra tabulación en un rango de datos, en este caso una tabla de datos como hicimos acá, que para hacerlo sencillamente seleccionábamos acá dar formato como tabla. Una vez que habíamos seleccionado nuestra tabla, elegíamos el formato que más nos agradase a la vista, o podíamos también venirnos a la sección de datos, perdón, de insertar,
y desde acá trabajar con la sección de tabla y convertir de la misma manera una tabulación de datos a una tabla. ¿Dudas hasta acá de lo que han podido practicar? ¿Dudas con esto que deseen que sea un poco más específico dentro de lo que es este repaso? Yo por ahora todo claro. Muchas gracias. Ok, bien. Vamos a conversar un poco de lo que son hipervínculos, ¿ok? Yo les comentaba en la clase anterior que Excel a lo largo del tiempo ha cambiado algunas opciones, o mejor dicho, ha tenido nuevas versiones o distintas versiones en las cuales ha cambiado algunas cosas dentro de lo que es el aplicativo. Una de las cosas que ha cambiado un poco es este nombre hipervínculo, ¿ok? Un hipervínculo lo que nos indica es que hacemos una llamada, ¿ok? ¿Qué significa que hacemos una llamada? Podemos hacer una llamada pues a un dato que tenemos dentro de nuestra misma hoja de Excel, donde lo traemos a un lugar específico. Podemos hacer una llamada a un dato que tenemos dentro de otra hoja de Excel o dentro de otro libro de Excel y traemos ese dato específico. O incluso podemos hacer llamadas a documentos o páginas web específicos que nos interesa abrir. ¿Ok? Vamos a ver a lo largo del día de hoy todos los hipervínculos que existen y cómo los creamos. Porque como bien les dije en la clase anterior, siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. ¿Ok? Y vamos a ver que para hacer un hipervínculo, pues vamos a tener siempre más de una manera. Primero, vamos a corregir un poco el nombre. El nombre que le da en este caso Microsoft a esta herramienta es hipervínculo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, a lo largo de las versiones, se ha visto que el botón donde podemos acceder dentro de nuestra viñeta de insertar a los hipervínculos ha cambiado el nombre. Antes, en versiones anteriores, era básicamente el icono era un globo terráqueo con un símbolo de cadena abajo y decía abajo hipervínculo. A medida que ha pasado el tiempo, se ha cambiado a este símbolo de cadena y se le ha llamado vínculo. ¿Ok? Sin embargo, es exactamente lo mismo. De hecho, si se dan cuenta ahí en la descripción, cuando yo me paro con mi mouse sobre ese botón, me dice los hipervínculos también le pueden llevar a otros lugares de otros documentos. Es decir, también lo llaman hipervínculo. De hecho, tanto es así que si yo le doy botón derecho a mi mouse acá, se darán cuenta que acá el último botón se llama vínculo. ¿Ok? Porque también podemos acceder a él de esa manera. E incluso, si yo me vengo acá a la viñeta de inicio y busco las opciones de pegado especial, déjenme copiar esto acá para que me acceda a las opciones de pegado especial. Acá yo tengo opciones de pegar vínculo e incluso de hacer una imagen vinculada. Vamos a ir viendo poco a poco todas estas opciones desde del uso que le podamos dar a un vínculo. Primero que nada, vamos a hacer un vínculo que llamamos vínculo de llamada. ¿Ok? Los vínculos de llamada se les llama así porque llamamos información y tenemos la información vinculada a la celda. Ejemplo, supongamos que yo tengo este valor que está acá, que es 1512. Y este valor es un valor que no cambia, o a lo mejor sí cambia. ¿Ok? Y ese valor cuando yo lo traigo a una tabla, pues ese valor me multiplica otras cosas, o me divide otras cosas, o me suma otras cosas. Es decir, que este valor, su cambio me va a afectar mi tabla o mi tabulación de datos. Entonces, ¿yo qué hago? Hago un vínculo en la cual traigo la información que tengo en esa celda, lo coloco en otra celda, de manera que cuando cambie, esta información también cambie en el resto de la celda. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Pues como siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. Vamos a ver forma uno de hacer esto. Vamos a ocupar para esto una herramienta que es el igual. ¿Ok? El símbolo igual es un símbolo que usualmente utilizamos para lo que son las funciones o las fórmulas. Sin embargo, también lo podemos utilizar para lo que son los vínculos.
¿Ok? Más adelante, cuando veamos el módulo de fórmula, pues vamos a ver la importancia de usar ese símbolo para las funciones y la fórmula. Sin embargo, ahorita lo vamos a aplicar únicamente o netamente para lo que es la creación de hipervínculos. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a parar en la celda donde quiero traer el hipervínculo o donde quiero traer el valor donde o que quiero vincular. Voy a colocar igual y una vez hecho eso, lo que voy a hacer es tomar el dato que deseo vincular. Hago clic y fíjense que me dice igual a M11, que es esta celda, M11. Le doy Enter y fíjense lo que pasa. Me coloca el mismo valor que yo tengo en la celda M11, que en este caso es 1512. Y si yo más adelante, pues tengo que cambiar este valor, por ejemplo, voy a colocar 314 y le doy Enter, lo que va a pasar es que al momento de modificar acá, inmediatamente me va a modificar la celda donde yo tengo el hipervínculo, sin necesidad de estar modificando esta celda. ¿Me expliqué hasta acá? Sí, sí, todo claro. Ok. Segunda forma de Sí, hacer, todo claro. gracias Benjamín. Segunda forma de hacer el mismo vínculo o hipervínculo, como lo quieran llamar. Me voy a colocar sobre la celda donde está la información que deseo vincular. Le voy a dar acá a copiar o puedo darle aquí botón derecho a copiar. Cualquiera de las dos formas es exactamente igual. ¿Ok? En este caso voy a utilizar nuestro portapapeles, voy a darle copiar acá. Sé que está copiado porque en este caso ya me colocó alrededor de mi selección una línea punteada. Me voy a ubicar en la celda donde deseo colocar el hipervínculo. Me voy a darle opciones de pegado especial, que es esta flechita que está abajo del botón de pegado. Y acá tengo un botón que se llama pegar vínculo. ¿Ok? Al hacerle clic, lo que estoy haciendo es pegando un vínculo, básicamente. Si se dan cuenta aquí en mi barra de fórmula, cómo lo ha pegado Excel, me ha hecho básicamente lo mismo que yo hice al principio, solo que me colocó el símbolo de peso o de dólar a la izquierda de la M y a la izquierda del 11. Voy a explicar qué significa ese símbolo. ¿Ok? El símbolo de peso o dólar, como le quieran llamar, es un símbolo de bloqueo. ¿Ok? Que tenemos dentro de Excel. ¿Qué pasa? Ya yo les comenté en la clase anterior que cada celda tiene un nombre. ¿Ok? Ese nombre nace de que cada celda tiene un componente que es la columna, que en este caso para esta celda es la columna Q, y al mismo tiempo tiene un componente que en este caso es la fila, que en este caso es la fila 4. Es decir, que esta celda se llama Q4. Oh, perdón, vamos a colocarlo en mayúsculo para que sea mejor. ¿Ok? Esta celda se llama Q4. ¿Qué pasa? Dentro de Excel yo tengo una herramienta que se llama arrastrar o autocompletar o... sí, básicamente son esos dos nombres. En los cuales, por ejemplo, si yo tengo aquí 1, 2, 3, aquí tengo 4, 5, 6, y suponiendo que aquí yo quiero hacer una fórmula que me sume esto más esto, hago igual esto más esto, ¿ok? Para no tener que en todas las celdas volver a hacer la misma operación, yo puedo arrastrar esta información hacia abajo. Y Excel lo que va a hacer es arrastrar la misma fórmula hacia abajo. ¿Cómo hago eso? Si nos damos cuenta, cuando yo selecciono esta celda, que es la B4, en la parte inferior derecha de esa celda se crea un cuadrito. Si se dan cuenta, mi cursor es una cruz blanca gruesa. Cuando me acerco a ese cuadrito, pasa a ser una cruz más delgada y negra. Significa que ahí yo estoy seleccionando ese cuadro. Si hago clic y me desplazo hacia abajo, estoy generando lo que llamamos arrastrar la fórmula o autocompletar. ¿Y qué es lo que ha hecho Excel? Al arrastrar, pues ha hecho exactamente la misma fórmula que yo tenía aquí, que me sumaba este más este,
Pero al arrastrarlo una celda hacia abajo, él también arrastró la fórmula una celda hacia abajo. Y así sucesivamente en todos los lugares que yo he aplicado. ¿Ok? Eso es lo que hacemos con la función de autocompleta, de arrastrar o autocompletar. Sin embargo, hay momentos en los cuales yo no deseo que esa fórmula se arrastre completa, sino que a lo mejor necesito es que, por ejemplo, esta celda, al momento de arrastrarla hacia abajo, quede inmóvil. ¿Ok? ¿Cómo, cómo hago eso? Pues utilizando mi símbolo de bloqueo. ¿Qué voy a hacer? Pues sencillamente ubicarme, en este caso en esta fórmula, que es la primera, ubicar la celda que deseo que no se mueva, que es esta, que es la U4, y ubicarme en el componente de la celda que yo no quiero que se mueva cuando arrastra hacia abajo o cuando arrastra hacia la derecha, porque también lo puedo hacer hacia la derecha. En este caso, si yo me estoy arrastrando hacia abajo, me estoy moviendo en el eje vertical. Por tanto, lo que me interesa que no se muevan son las filas. ¿Ok? Sin embargo, como pueden ver acá en esta función de pegado que hizo Excel, ¿qué pasó? Algo hice que me quitó la fórmula. Vamos a volverlo a colocar. ¿Ok? Ahora sí. Si ustedes se dan cuenta aquí, en la fórmula como lo pegó Excel, él ha bloqueado ambos componentes, tanto el componente en la columna, por eso colocó a la izquierda de la M el símbolo de peso, como el componente en la fila, en este caso a la izquierda del 11. Yo puedo hacer eso aquí. Puedo pagarme aquí a la izquierda de U4, colocar mi símbolo de peso, y a la izquierda del 4 y colocar mi símbolo de peso. Y una vez que yo le dé Enter, ya Excel va a entender que esa función necesita o requiere que esta celda no se mueva cuando yo autocomplete o arrastre. Y de hecho, si lo hago, verán que ahora cambian los valores y se darán cuenta acá que la U4 me la respetó en todos los casos cuando arrastré hacia abajo. ¿Dudas hasta acá con el símbolo de bloqueo o con el hipervínculo? Por ahora todo claro. No, 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 gracias. Ok. Mónica, si tienes alguna duda me escribes. Yo sé que tienes problemas con el micrófono todavía. Cualquier cosa, sabes que me puedes escribir. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Entonces, bueno, tenemos esta opción de llamada. ¿Se han dado cuenta? Ya miro, Mónica. Perfecto, Mónica. Em, como se han dado cuenta, he hecho dos ejemplos, ¿ok? Cuando tenemos lo que queremos vincular dentro de mi misma hoja. Es decir, tengo este valor acá y lo estoy colocando en este lugar. Sin embargo, esto mismo que yo he hecho en esta sección, yo lo puedo hacer con cualquier hoja de Excel que tengamos en este libro o incluso con cualquier otro libro que yo tenga abierto de la misma manera como lo he hecho acá. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, me voy a parar acá en esta hoja que se llama autoformatos y estilo. Voy a copiar este valor. Voy a venir para acá y le voy a pegar como hipervínculo. ¿Ok? Igual él me va a pegar un hipervínculo, en este caso, en esta sección. La única diferencia entre este hipervínculo y este es que acá, si se dan cuenta, él me está colocando entre comillas autoformatos y estilos, signo de exclamación. Eso significa que eso es una hoja que se llama autoformatos y estilos. Y luego me coloca acá el valor de mi celda, que en este caso es la K4, de donde estoy copiando el valor. ¿Qué va a pasar cuando yo cambie aquí el valor de autoformato y estilo, que en este caso es 170 y ahora lo cambie, por ejemplo, a 140 y me vaya a esta celda? Pues inmediatamente se va a actualizar. Lo mismo pasaría, que de hecho vamos a hacerlo rápidamente. Eh, Déjenme abrir este archivo de Excel que se llama Maratón. ¿Ok?
Lo mismo pasaría si yo utilizo una hoja, un libro aparte, ¿ok? En este caso voy a copiar este símbolo, ¿ok? Me voy a venir para acá, lo voy a pegar como un hipervínculo, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Fíjense cómo lo coloca Excel. Me coloca ahora entre un paréntesis, maratón 1.xlsx, significa que esto es un libro que se llama maratón, ¿ok? En una hoja que se llama funciones, entre comillas, y en la celda G17, ¿ok? De allí está trayendo la información. Dime, Felipe. Tengo una duda. Esa forma de hacer hipervínculo que acabas de mostrar con otro libro es Ajá, independiente si el libro está abierto o cerrado. muy bien. Buena pregunta, ya voy para allá. ¿Qué Ah, ya. pasa? Yo necesito tener ambos libros abiertos para que él se actualice. Es Vale, decir, si yo tengo ambos libros abiertos y hago aquí un cambio, por ejemplo, coloco un 1, inmediatamente acá se va a ver el 1, sin vale, ningún tipo de problema. Ahora, ¿dónde viene el detalle con este tipo de hipervínculo? Que si, por ejemplo, yo tengo este libro que se llama Curso Excel básico, lo tengo cerrado, y hago modificaciones en este libro que se llama Maratón, en el lugar donde está el hipervínculo, este no se va a actualizar hasta que este esté abierto y el otro esté abierto. ¿Ok? vale. Siempre y cuando ambos estén abiertos, él se va a actualizar. ¿De acuerdo? Vale. O sea, si hago una modificación en un libro que está y está hipervinculado, digamos, Ujú. cuando abre el otro, la actualización va a ser automática. Si están los dos abiertos. Si está los dos abiertos. Si Vale. están los dos abiertos. Es decir, si yo abro este curso de Excel básico, ¿ok? Este libro que se llama Curso Excel básico, ¿Sí? y no tengo abierto el de Maratón, él va a intentar actualizar. Pero al no encontrar el otro abierto, no lo va a hacer. Perfecto. ¿Ok? Vale, vale. Muchas gracias. Perfecto. Bien. Esto es cuando yo deseo vincular a una celda, a una hoja o a un libro específico. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no deseo vincular eh, a una celda? Sino que por el contrario desearía, por ejemplo, supongamos que yo aquí estoy haciendo una tabla y esa tabla sale de un documento distinto. ¿Ok? Y yo quiero que el lector de esta tabla, cuando venga a ver este libro y si tiene dudas, pueda hacer uso de ese libro externo o de ese documento externo, abrirlo inmediatamente. Eso es lo que llamamos un hipervínculo de referencia. ¿Ok? Y hay varios tipos de hipervínculos de referencia, como son para abrir documentos, que pueden ser libros de Excel, PowerPoints, documentos de Office, PDFs, ¿ok? O pueden ser incluso páginas web, ¿ok? Que podemos aplicar. La forma de construcción de esos libros, de esos hipervínculos, quise decir, es un poquito distinta a la que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, es muy sencilla. Vamos a hacerlo. Primero que nada, se recomienda que el hipervínculo que vayamos a hacer, que sea un hipervínculo de referencia, contenga texto. Es decir, yo debo tener dentro de la celda que voy a hacer el hipervínculo, debo tener texto para poder ver la diferencia del hipervínculo. Porque cuando hay un hipervínculo, la escritura no se ve así. La escritura se ve en azul con un subrayado azul. Esa es la forma visual para identificar que allí hay un hipervínculo. ¿Qué hacemos? Como siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. Voy a hacer primero la más sencilla, que es darle botón derecho a nuestro mouse. Y acá irnos al botón que dice acá abajo vínculo. Al hacer esto, Excel por defecto me va a abrir un asistente de hipervínculo. Y fíjense, nótense, voy a darle aquí a cancelar otra vez. Fíjense que aquí el botón dice vínculo y acá me dice insertar hipervínculo. ¿Ok? Para que vean un poco que yo lo que les estaba comentando dentro de que este nombre hipervínculo
todavía seguía activo, es por esto, porque realmente todavía en Excel hay partes del aplicativo que nos sigue hablando de hipervínculos y no de vínculos. Este asistente de hipervínculo o de hipervinculación, como le quieran llamar, está dividido en dos partes básicamente. Primera parte donde me pide o me da la opción de el lugar a donde deseo yo vincular. Y fíjense que me da cuatro opciones. Primera opción, a un archivo o página web existente. Puedo hacer un vínculo dentro de este documento, ¿ok? Que también es un vínculo de referencia, ya lo vamos a ver. Puedo crear un documento nuevo. Yo puedo darle, crear un hipervínculo acá, que haciéndole yo clic, él me va a abrir un documento nuevo y acá yo le voy a colocar el nombre de ese documento nuevo. ¿Ok? Inmediatamente me lo va a abrir con ese nombre específico, de manera que yo lo pueda empezar a editar. O incluso puedo desarrollar un hipervínculo que deme un segundo. Ok. O incluso puedo desarrollar un hipervínculo que al seleccionarlo yo, me abra el Outlook, por ejemplo, y me determine un correo electrónico con una dirección específica, un asunto específico o incluso un correo específico. ¿Ok? De manera de que yo nada más que tenga la opción de darle enviar para que el correo se envíe. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco todas las opciones que tenemos, ¿ok? Dentro de lo que nos permite el aplicativo para que lo conozcamos. Primero que nada, vamos a ver archivo o página web existente. Una vez que yo selecciono archivo o página web existente, él me abre en esta parte central una sección en la cual yo voy a elegir qué deseo vincular, es decir, qué tipo de documento deseo vincular. En este caso me dice, mira, puedes usar la carpeta actual. Yo tengo una carpeta que llamé nueva carpeta, que es para este curso, que es donde tengo la grabación y tengo este archivo. Puedo venirme acá donde dice páginas consultadas. Puedo ver acá donde dice archivos recientes, donde me va a mostrar todos los archivos recientes. O puedo, más fácilmente, venirme acá donde dice buscar archivos. Esto me va a abrir la raíz de mi computador. Y yo desde aquí me puedo movilizar. Por ejemplo, me voy a escritorio y aquí tengo todos los archivos que tengo en mi escritorio. Y yo desde acá puedo seleccionar un archivo. Por ejemplo, voy a seleccionar este por diversión. ¿Ok? Que es un documento de Word. Le doy a aceptar y ahí he seleccionado mi archivo y está acá. Si se dan cuenta, acá dice texto, que dice documentos. ¿Esto de dónde sale? Es lo que yo tengo escrito en la celda donde dijimos que íbamos a colocar nuestro hipervínculo. ¿Ok? Si yo no coloqué nada en mi celda, puedo colocar el nombre acá, de la misma manera. Y es perfectamente válido. Una vez que yo haga eso, sencillamente me sobra o me falta darle aquí a aceptar e inmediatamente se va a crear el hipervínculo. ¿Cómo cómo sé que se ha creado el hipervínculo? Si se dan cuenta, ya no se ve la escritura en negrita, ¿ok? Sino que se ve ahora en azul con un subrayado. Y otra cosa que me permite identificar que ahí hay un hipervínculo es que me acerco con mi mouse y el cursor cambia. Cuando me acerco pasa a ser una manito con un dedito para seleccionar y me dice abajo una etiqueta que me indica el lugar a donde está vinculando, que en este caso es mi computadora, escritorio y el nombre del archivo. Si yo hago clic sobre el archivo, lo que va a pasar es que Excel me va a abrir ese archivo inmediatamente de mi computadora. Por supuesto, de esta manera. Me abre el archivo inmediatamente y ya yo lo puedo editar, en este caso que es un libro de Word. O mejor dicho, un documento de Word. Voy a cerrar acá. Preguntas hasta acá con este primer hipervínculo. Por ahora todo claro. Ok, perfecto. Bien, así creamos un hipervínculo a un documento. Ojo, ¿a dónde puedo vincular yo? A donde yo quiera.
un documento de Word como vimos, otro documento de Excel, otro documento PowerPoint, otro documento PDF, un video o lo que usted desee vincular. ¿Ok? ¿Qué va a ser el vínculo? Pues cuando yo lo seleccione, lo que va a pasar es que se va a abrir el documento. Si se dan cuenta, una vez que yo le hice clic acá donde dice documentos, el color azul cambió, varió. Antes era un azul más vivo, ahora es un azul un poquito más oscuro. ¿Por qué pasa eso? Esa es la forma de Excel de indicarnos de que este hipervínculo creado ya fue utilizado una vez, al menos una vez. ¿Eso significa que no lo puedo volver a usar? No, yo lo puedo usar cuantas veces yo desee, de hecho yo me puedo volver a parar, darle otra vez clic y él me va a abrir el mismo documento. Es sencillamente una referencia visual que nos da Excel, en este caso, para indicarnos que ya ese hipervínculo ha sido usado con anterioridad. Ahora bien, vamos a hacer ahora el hipervínculo a una página web, pero esta vez lo vamos a hacer desde otra sección diferente. Les decía que siempre en Excel hay más de una forma de hacer las cosas. Ya vimos que puedo hacerlo botón derecho, hipervínculo y me va a abrir mi asistente de vinculación. También puedo venirme acá a la viñeta de insertar y utilizar el botón que se llama acá vínculo. Si yo hago clic sobre él lo que va a hacer es abrirme el mismo asistente de vinculación que antes habíamos visto. Vamos a hacer ahora una vinculación a una página web. En este caso, se construye muy similarmente. Entro acá, archivo página web existente, pero ahora como voy a entrar a una página web, no voy a buscar en mi computador dónde está la página web, sino que me voy a parar acá donde dice dirección y desde acá voy a darle la dirección, entendiendo que por lo menos para lo que son direcciones web siempre voy a empezar con http dos puntos y ahora pues lo que me falta es ingresar en este caso el nombre de la página web que puede ser www.mundodeportivo.com. ¿Ok? Ya una vez que yo he colocado toda mi dirección IP, en este caso mi dirección de página web, le doy a aceptar y ya me crea mi hipervínculo. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando yo haga clic, Excel, omitir comprobación, ¿qué me está diciendo él? Mira, hay un error de comprobación en este vínculo debido a un error. Básicamente es un seguro que tiene, en este caso Microsoft, donde me está diciendo, mira, ¿quieres hacer una comprobación de este vínculo? Porque estamos yendo a una página web desconocida, básicamente es lo que me está diciendo. Yo digo aquí, omitir comprobación, y él lo que va a hacer es abrirme una viñeta en mi buscador de preferencia y me va a abrir la página web, en este caso que hemos colocado, que se llama mundodeportivo.com, que como pueden ver es una página de deportes que habla, en este caso, del fútbol español. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Todo clarísimo. Ok, Todo claro. gracias. Bien. Entonces ya hemos visto que puedo hacer, en este caso, hipervínculos de referencia, ya sea a documentos o páginas web. También puedo hacer hipervínculos de referencia que vayan a un lugar dentro del documento. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Para esta tercera vez voy a darle botón derecho al mouse y le decimos acá hipervínculo. ¿Ok? Pero recuerden que este es un tipo de vínculo de referencia. ¿Qué significa de referencia? Que en vez de traernos la información nos va a llevar a nosotros a ella. Por eso es que cuando hacemos clic en el vínculo de documentos nos abre el documento. Hacemos clic en el de página web y nos abre la página web. En este caso no va a ser distinto, nos va a llevar al lugar donde está la referencia que estamos buscando. En este caso ahora vamos a ocupar el botón que se llama lugar dentro de este documento. ¿Ok? Fíjense que acá cambia la forma de presentar las cosas, pero sin embargo es muy similar. ¿Qué me está presentando acá? Si se dan cuenta,
Aquí dice referencia de la celda, me dice operaciones con texto. Esta hoja se llama operaciones con texto. Operaciones celda y hoja, OP celda y hoja, autoformato y estilo, autoformato y estilo. Es decir, acá lo que estoy viendo es el nombre de cada una de las hojas que yo tengo creadas en este libro. Yo a partir de acá lo que tengo que decirle, seleccionando, por ejemplo, lo quiero llevar a múltiples hojas de cálculo. Seleccionando mi hoja y colocando acá la referencia de la celda. Por ejemplo, quiero ir a la celda A5. Coloco A5, múltiples hojas de cálculo, perdón, y le doy a aceptar. Al hacer eso, él ya me hizo mi hipervínculo. ¿Qué va a hacer este vínculo cuando yo lo seleccione? Pues me va a llevar a la hoja de cálculo que se llama múltiples hojas de cálculo a la celda A5. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Todo claro. Ok. Asimismo, Todo claro, sí. gracias. Asimismo, puedo hacer otro tipo de hipervínculo de referencia que en este caso nos lleve, voy a hacerlo ahora por acá, a crear un documento nuevo. ¿Qué vamos a hacer acá? Cuando yo haga clic sobre el documento, sobre el hipervínculo, quise decir, él lo que va a hacer es crearme un documento nuevo. ¿Ok? ¿Qué me va a decir? Fernando, ok, dime por favor, este, dónde, o mejor dicho, primero que nada, dime el nombre del archivo nuevo. En este caso le vamos a poner prueba curso Excel. ¿Ok? Segundo, me dice dónde quieres que te coloque ese archivo. Entonces yo le voy a decir, mira, quiero que me lo ubiques. Le decimos acá, nos venimos a escritorio, por ejemplo, para conseguirlo fácil. Y lo voy a colocar en esta misma carpeta que se llama nueva carpeta, que es donde tengo los documentos de ustedes. ¿Ok? Y le digo aceptar. Y le digo nuevamente aceptar. Ya ahí he terminado. Le he dicho el nombre y la ubicación. Y le digo aceptar. Eh, sí. Claro. ¿Qué me está preguntando él? Fernando, voy a hacerlo, pero este tipo de archivo va a estar vacío. ¿Ok? Es crear un archivo vacío. Yo sí. Está bien. Le decimos aceptar. ¿Ok? ¿Qué ha hecho él? Me ha creado un archivo nuevo al momento de hacer mi, mi documento. Me lo quiso abrir a través del buscador. Vamos a darle ahora clic acá. ¿Ok? Y en este caso me lo está tratando de abrir a través del buscador. ¿Ok? Sin embargo, si se dan cuenta, voy a abrirme acá, a la carpeta aquí. Dice acá, prueba curso Excel. ¿Ok? Porque siempre cuando yo lo creo a través de un hipervínculo, lo que va a hacer es crearme un tipo de archivo que es compatible, en este caso, con páginas web. ¿Ok? Con ambiente web. Por eso lo vemos acá. ¿Y por qué me lo abre en vacío? Porque sencillamente lo creé vacío, porque no le di más información. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Una consulta, Adelante. el vínculo ese con un archivo nuevo Ujú. es, no, digamos como que te lleva directo al navegador, no es que cree un archivo nuevo, ¿cierto? No, él te crea es un archivo para ambiente web. ¿Ok? Es Para un ambiente web, archivo, vale. sí, es un archivo nuevo, pero dentro de lo que es el ambiente web. Ya, o sea, un hipervínculo, por ejemplo, no me permitiría crear otro documento Excel o en Word, por ejemplo, directamente. No, 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 Ya, no, tiene que ser web, ok, exacto. ¿Por qué? vale. Porque la idea de eso es que tú compartas esto a través de SharePoint. ¿Ok? Ya. ¿Qué pasa? Excel tiene la particularidad que te permite a ti exportar información. De hecho, si nos venimos acá a la sección de datos, yo tengo aquí, ¿dónde estoy? Mm, se me perdió. Ajá, sí, debe ser datos. Eh, ok, bueno, se me olvidó.
Se me perdió ese botón. Lo dejo de tarea para decírselos el viernes. Hay opciones en Excel en lo cual tú puedes compartir información. Ajá, ya me acordé. En archivo. Le decimos aquí compartir. Y yo puedo compartir información ya sea a través de un libro de Excel, a través de un PDF o a través de un SharePoint, de un OneDrive, dependiendo de lo que yo tenga configurado dentro de Excel. ¿Qué pasa? Un SharePoint es una forma de acceso web en la cual tú puedes acceder a la misma información que tienes en el libro, pero desde una plataforma web. Entonces, por eso, en este caso, este hipervínculo lo que está es compartiendo información a este acceso web, que yo en este caso no lo tengo creado, en la cual tú puedes llevar información allá. ¿Ok? De manera que, por ejemplo, tú creas este archivo y tú quieres que otros tengan acceso, pero que no sean capaces de modificarlo. Pues puedes colocarlo, compartirlo dentro de ese SharePoint y, en este caso, acceder a él. ¿Me expliqué? Sí, ahí me quedó claro. Perfecto. Muchas gracias. Ahora bien, por último, tenemos la opción de un correo. ¿Qué va a pasar en este caso? De la misma manera, cuando yo selecciono aquí correo, él lo que me va a pedir es información. Ejemplo, vamos a colocarle Fernando. Este es mi correo. Ok. Asunto prueba. Asunto prueba. Ok. Y acá puedo utilizar ¿cómo se llama? Direcciones utilizadas recientemente. Como yo esto no lo he utilizado con regularidad, pues no tengo aquí ninguna dirección. ¿Qué me está haciendo acá? Cuando yo le dé a aceptar y haga clic acá, él lo que va a hacer es abrir mi Outlook. En este caso no lo abrió porque no lo debería haberlo hecho. ¿Ok? Va a abrir mi Outlook directamente y va a prepararme el correo solamente para que yo termine de ingresar la información y enviarlo. ¿Ok? A través de, en este caso, si tengo configurado mi Outlook dentro de lo que es mi paquete de Office. ¿Ok? Evidentemente, si no lo tengo configurado, como suele pasar a veces, ¿qué va a pasar? Excel lo primero que te va a hacer, te va a abrir, te va a intentar abrir el hipervínculo, pero te va a decir tiene que configurar primero correo, básicamente. ¿Ok? Darle que a cerrar. ¿Dudas hasta acá con los tipos de hipervínculo y las formas de vínculo tanto de llamada como de referencia? No, Por ahora todo claro. Perfecto. Déjeme marcar todo esto, por favor. Ahora bien, vamos a ver ahora algo sumamente importante. En la clase anterior vimos que yo podía ingresar datos dentro de mi celda, sencillamente parándome en mi celda y escribiendo, como por ejemplo escribir Fernando. También puedo pararme en la celda y venir acá a mi barra de fórmula y escribir la información. ¿Ok? Y es perfectamente válido. Pero hay que entender que cuando yo escribo información en una celda, voy a hacer aquí varias informaciones, esa celda ya no vuelve a ser la misma. ¿Qué significa eso? Excel guarda registros de lo que ahí estaba escrito. Y eso es importante entenderlo. Hay funciones en Excel que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la función que se llama contar punto blanco. ¿Ok? La función contar punto blanco que hay dentro de Excel es básicamente una función que busca contar las celdas que están vacías. ¿Qué pasa? Ustedes me dirán, bueno, Fernando, pero tú puedes agarrar, eliminar el contenido de una celda y utilizar la función contar punto blanco y debería contártela como vacía. No siempre. Ahí es donde está el detalle. Si yo borro la información que está allí adecuadamente, sí, me la va a contar como vacía. Pero si no lo hago adecuadamente, lo que va a pasar es que Excel va a entender que allí hay información de una escritura y de algo que se borró. De hecho, hay varias formas de borrar dentro de Excel.
tenemos la primera forma, que es a través de nuestro teclado del botón suprimir o delete que tenemos. En este caso, lo que tengo que hacer es ubicarme sobre la celda y darle al botón delete o suprimir que tenemos en nuestro teclado, ya sea que estemos trabajando en una computadora de escritorio o no. Segunda forma, tenemos la opción de utilizar el botón o la tecla de Backscape, ¿ok? La tecla Backspace es básicamente una tecla que tenemos ubicada dentro de nuestro teclado que nos permite borrar, ¿ok? Para utilizarla en este caso lo que tengo que hacer es pararme sobre la celda, hacer doble clic sobre ella para ver mi cursor y empezar a borrar, o pararme sobre la celda y pararme sobre la barra de fórmula hasta ver mi cursor y empezar a borrar, ¿ok? Y ahí está borrado, teóricamente, pero si se dan cuenta acá en mi botón de deshacer, yo tengo en los pasos previos, me dice, mira, tengo escritura que te puedo rehacer en P17. Este es P17. ¿Qué me está diciendo? Que para él allí hay información, que él puede hacer volver a aparecer. Tercera forma de borrar. Puedo eliminar la celda. ¿Ok? Bueno, de hecho, no voy a hacer todavía eliminar la celda, lo voy a dejar de último. Ahorita les explico por qué. ¿Ok? Otra opción que tengo es a través de los botones de borrar, que tiene en este caso Excel ubicados ya sea en la cinta de opciones o borrar con el mouse. Si me paro acá y me voy a la cinta de opciones, específicamente la viñeta de inicio, en esta sección que se llama edición, acá, si se dan cuenta, tengo un botón que parece un borrador. ¿Ok? De hecho, si me paro ahí, dice borrar. Pero si se dan cuenta, aquí al lado tiene una flechita hacia abajo que me da varias opciones de borrado. Me dice, mira, puedo borrar todo, puedo borrar solamente el formato o puedo borrar el contenido. Puedo incluso borrar comentarios y notas, que eso se los explicaré más adelante, o borrar hipervínculo. ¿Ok? ¿Qué se recomienda en Excel? Utilizar este botón cuando nosotros vamos a borrar contenido en una celda, si después vamos a estar aplicando funciones sobre esa celda. Porque acá nos garantizamos que se borra el contenido adecuadamente. Puedo sencillamente decirle acá borrar todo o puedo decirle acá borrar contenido. Y de esa forma estoy borrando el contenido presente en la celda. De la misma manera puedo acceder a darle botón derecho acá y acá dentro de esta lista va a haber un botón que se llama borrar contenido. Puedo ocuparlo, decirle acá borrar contenido y vamos a borrar el contenido presente en esa sección. También es perfectamente válido como este botón. Y por último tengo la opción de eliminar la celda. ¿Qué pasa con eliminar la celda? Esto es algo que también vamos a hablar cuando empecemos a trabajar con las operaciones de celda y hoja, que vamos a eliminar, insertar celdas y filas, columnas y todo eso. Sin embargo, lo vamos a ver acá también. ¿Qué pasa con eliminar la celda? Cuando yo elimino la celda se elimina, pero ese espacio no puede quedar vacío, tiene que llenarse con otra cosa. Entonces, si yo elimino esta celda, Excel me dice, me da la opción, mira, ¿qué deseas hacer? Porque este espacio lo tengo que llenar. Puedo subir esta celda que está abajo a un espacio hacia arriba, o puedo, esta celda que está a la derecha, puedo desplazarla un espacio hacia la izquierda. ¿Ok? Porque como vuelvo, insisto, no puede quedar el espacio vacío. ¿Ok? Si yo lo hago, puedo hacerlo de dos maneras. Puedo venirme acá al botón que dice acá eliminar y decirle aquí en este caso eliminar celda. O puedo decirle acá eliminar
y ambas me van a llevar a este asistente que me va a decir, ok, Fernando, ¿qué deseas hacer? ¿Deseas desplazar las celdas hacia la izquierda? En este caso me está hablando de esta que está aquí a la derecha. ¿O deseas desplazar las celdas hacia arriba? Me está hablando de este 4 que está por aquí abajo. Para efectos didácticos le voy a decir que desplace hacia arriba y le voy a dar a aceptar. Él ha eliminado la celda, pero tengo el problema de que la celda que estaba abajo también tenía información y cuando la desplace hacia arriba, pues tengo igual allí información dentro de esa celda. Preguntas hasta acá, dudas. Fernando, yo tengo una duda. Adelante. Cuando utiliza el botón este de el que está en edición de borrar, Ajá, si yo en la celda, por ejemplo, tengo una fórmula y le ajá. pongo borrar contenido, la fórmula se mantiene, ¿cierto? No, de hecho Desaparece todo. claro, te lo demuestro. 2 más 2, ¿ok? Ujú. Me paro acá, le digo borrar contenido, porque eso es parte de un contenido. Cuando tú haces una fórmula está ahí como contenido de la celda. Vale, pero ¿y si tengo una fórmula, por ejemplo, asociada con otra celda? Por ejemplo, no sé, el 19% de P4, por ejemplo. Ajá. Y después le pongo borrar contenido, ¿la fórmula se mantiene? No, También desaparece. claro. De hecho, te lo Ya, voy a mostrar. Voy a hacer acá, vamos a poner 19 y le digo acá por, no sé, 5%. Epa. Ajá, ya tengo ahí mi valor. Si yo vale. llego y elimino el contenido que tengo en esta celda, ¿qué va a pasar? Me va a dar un error. En este caso me va a dar cero. ¿Por qué? Bueno, porque ya allí no hay nada. La Ya, fórmula no se va a eliminar, pero como no hay nada, lo toma como cero. Ahora, vale, si yo elimino esta información que tengo acá, lo que va a hacer es eliminarme completa la fórmula, vale. Ahí ¿ok? desaparece. Ok, Desaparece completamente. vale, vale. Quizá lo que, Much- lo que también te intriga es lo siguiente. Yo puedo tener, por ejemplo, acá, mm, para ver, hicimos acá una fórmula que en este caso estaba multiplicando, no, pero es que también queda ahí. Eh, Estaba sumando con esta celda, ¿ok? Yo puedo hacer, por ejemplo, una fórmula que me diga 2 por 4 por este valor que está acá. Que no coloqué el igual, me equivoqué. ¿Ok? Por este valor que está acá. Y yo después llego y elimino esta fórmula, esta celda. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Me va a dar un error. Vale, ¿Por qué? ¿De dónde sale este error? Me está diciendo Fernando, esta fórmula está multiplicando 2 por una celda que ya no existe. vale, ¿Ok? Eso es lo que me está indicando. vale, vale. Perfecto. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿Preguntas? No. Gracias. Bien, chicos, hasta acá llegamos con todo lo que tiene que ver con operaciones con texto. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente módulo, que es a operaciones de celda y hoja. Acá vamos a empezar a trabajar un poco con lo que son los anchos de fila, anchos de columna, altos de fila y anchos de columna, quise decir, lo que es la parte de insertar, eliminar, tanto filas, columnas y celdas. Vamos a ver la forma de mover y copiar los contenidos de las celdas. Vamos a aprender a coordinar, a combinarlas. Vamos a ver las vistas preliminares de impresión, las configuraciones de página y la sección de inmovilizar paneles. Hoy no nos va a dar el tiempo para ver todo el contenido de este módulo, pero vamos a empezar. Seguramente vamos a llegar hasta acá, hasta insertar y eliminar. ¿Ok? Bien, vamos a empezar a trabajar con filas y columnas. En la primera clase hablábamos de que teníamos las columnas, que son los que vamos a conseguirnos acá en la parte superior de nuestra sección de la cuadrícula y que están numeradas en este caso por este
las letras. Y las filas lo tenemos en esta sección, ya la parte vertical de nuestra cuadrícula, donde está numerada por números. ¿Ok? ¿Qué pasa? Habrá momentos donde tendremos información dentro de una columna que exija que la columna sea más grande o más pequeña para poder mostrar la información completa. Eso se llama ajustar al ancho a la columna. O, en el caso de una fila, ajustar el alto de una fila. Vamos a ver que en Excel tenemos, como siempre, más de una forma de hacer las cosas y vamos a ver las distintas formas que tenemos para variar, en este caso, el ancho y el alto de la columna. ¿Qué vamos a hacer? Eh, vamos a trabajar primero con las columnas. Supongamos que voy a ampliar esta columna un poco, voy a reducir esta un poco y voy a ampliar esta un poco más, ¿ok? Para empezar a trabajar. ¿Qué pasa? Supongamos, estoy trabajando con esta columna, pero nos damos cuenta que tenemos mucho ancho de columna para la información que tenemos acá. Podemos reducir esa información, es decir, podemos reducir ese ancho de la columna. Como siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. La primera forma y más sencilla es ocupando los vértices de mi columna. Si se dan cuenta, todas las columnas tienen a la derecha un vértice. La columna A tiene a su derecha un vértice, la columna B tiene a su derecha un vértice, la columna C tiene a su derecha un vértice y así sucesivamente. Alguno me dirá, Fernando, pero la columna C, si yo me paro acá, también este vértice que está a la izquierda es de ella. No, eso es un error. Siempre en Excel, para lo que son los vértices, vamos a hablar del vértice derecho, que es el que le pertenece, en este caso, a la columna. En este caso, si yo deseo modificar la columna C, tengo que modificar el vértice que está a la derecha de mi columna C. Nótese que cuando me paro sobre las columnas, mi cursor pasa a ser una flecha negra hacia abajo. Eso es porque si yo hago clic sobre la columna, lo que va a hacer es seleccionar toda la columna. ¿Ok? Pero si me paro en el vértice, nos damos cuenta que pasa a ser nuestro cursor una línea negra con dos flechas, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda. Eso nos indica que estamos parados en el vértice de esa columna. A partir de acá, yo puedo modificar ese vértice. De hecho, voy a hacer clic sin mover el mouse y lo voy a sostener. Y se dan cuenta que se crea una etiqueta que dice ancho 2.16,71 entre paréntesis 122 píxeles. ¿Qué significa ese 16,71? Microsoft necesitaba colocarle valores para que el usuario entendiese las dimensiones, pudiese darle un valor a las dimensiones. Esto no tiene una dimensión, es decir, no es centímetros, no es milímetros, no es metros, nada que ver. Eso es una unidad que se inventó en este caso Microsoft que se llama acrónimos, ¿ok? Que básicamente lo que nos permite es darle un valor al ancho de la columna en este caso para que podamos trabajar sobre ella. Y aparte nos hace una conversión de ese valor, que en este caso nos lo coloca 122 píxeles. ¿Qué son estos píxeles? Pues básicamente la forma en que nuestro computador interpreta esa dimensión y la cantidad de píxeles que necesita aplicar o excitar en este caso para podernos manifestar a través de la imagen la información. ¿Con qué vamos a trabajar nosotros? Con ese 16,71 que vendrían siendo estos acrónimos. ¿Para qué? Evidentemente, si yo me desplazo hacia la izquierda manteniendo y sosteniendo mi mouse, se darán cuenta que ese número de 16,71 se redujo hasta 11. Y si me desplazo hacia la derecha, lo que hago es ampliarlo. ¿Ok? De esa manera yo puedo, identificando lo que estoy haciendo a través del movimiento básico de los acrónimos. Una vez que ya yo estoy contento o a gusto con la información como la estoy colocando, puedo soltar el mouse y él va a reducir o ampliar, en este caso, el ancho de mi columna según mi necesidad. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Todo claro. Perfecto.
Esa es la primera forma de cambiar, en este caso, nuestro ancho de columna. Segunda forma, voy a trabajar ahora con esta columna E. ¿Qué pasa? Así como yo puedo modificar a través del vértice de mi columna el ancho de la misma, también puedo trabajar con un botón que en este caso está en Excel en dos lugares. El primero es en este botón que se llama formato. Acá hay un botón que se llama ancho de columna. Ese mismo botón está repetido. Yo tengo primero que nada seleccionar mi columna, me faltó decir eso. Ese botón está repetido. Si yo le digo aquí botón derecho a mi mouse, ese mismo botón lo voy a conseguir acá, ancho de columna. Es decir, puedo acceder al mismo botón, ya sea dándole botón derecho a mi mouse o viniéndome acá al botón de formato y diciéndole ancho de columna. Es exactamente igual. Para efectos didácticos lo voy a hacer por acá. Voy a decirle aquí ancho de columna. Y esto lo que me va a abrir es este asistente. Si se dan cuenta, aquí me dice ancho de columna y me está pidiendo un valor. Este valor que está acá es el valor actual de este ancho, que es de 2,29. Estos son los acrónimos de los cuales hablaba en la anterior oportunidad, que ahora vamos a hacer uso de ellos para cambiar este ancho. En este caso yo ahora le voy a colocar aquí un 15, ¿ok? Por diversión. Y le voy a dar a aceptar. ¿Qué hizo él? Amplió el ancho de la columna. Si me paro acá y sostengo el mouse, él me dice, ok, tú me dijiste que querías un ancho de 15 y te coloqué un ancho de 15 en este caso. ¿Preguntas hasta acá? Todo claro. Ok. Tercera forma. En Excel hay algo que se llama autoajustar. Autoajustar es una función que tiene Excel para ajustar al texto el ancho de la columna o el alto de la fila. ¿Ok? Podemos acceder a esa opción de dos maneras distintas. Puedo seleccionar mi columna y venirme acá nuevamente al botón de formato y decirle aquí autoajustar ancho de columna. Puedo también darle puedo también pararme en el vértice derecho de mi columna que deseo autoajustar y sencillamente en ese vértice, una vez detenido ahí, hacerle doble clic. Al hacer eso, ese doble clic, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a reducir el ancho de mi columna al contenido más grande que tenga esa columna. De manera que toda la información que está presente en esa columna sea visible para el usuario. ¿Me expliqué hasta acá? Todo claro. Ok. Ese mismo botón es lo mismo que yo haga esto, decirle acá autoajustar ancho de columna y va a ser exactamente lo mismo con mi ancho de columna. ¿Ok? Eso es básicamente modificar el ancho de la columna. Ahora vamos a ver el alto de la fila, que es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es que evidentemente aquí estábamos hablando desde el plano horizontal y aquí lo vamos a trabajar desde el plano vertical porque vamos a empezar a trabajar con el alto de la fila. Al igual como pasa con las columnas, todas las filas tienen un vértice, ¿ok? Pero en este caso el vértice que les afecta es el vértice inferior. Si yo quiero modificar esta fila 5, me tengo que ir a su vértice inferior. Si intento modificarlo desde el vértice superior, lo que voy a hacer es modificar la fila que está encima, en este caso la fila 4. Nuevamente, si yo hago clic y sostengo, lo que voy a ver es la misma etiqueta que me dice alto 15,00 entre paréntesis 20 píxeles, que es básicamente la misma información que teníamos antes con el ancho de columna. Y una vez hecho eso, puedo sencillamente desplazar hacia abajo para ampliar el ancho de mi columna, el alto de mi fila, quise decir, o reducir para, en este caso, reducir el alto de mi fila. ¿Preguntas hasta acá? Todo va claro. Todo claro. Gracias. Esa es la primera forma. Segunda forma, como se deben imaginar, puedo seleccionar mi fila, venirme acá al botón de formato
decirle acá alto de fila y él lo que va a hacer es crearme nuestro asistente anterior, donde acá tenemos que darle los valores, en este caso, de el alto de la fila que deseamos. En este caso, por efectos didácticos, le voy a poner 45 para que amplíe exageradamente el alto de la fila. Y de esa manera también puedo, en este caso, ampliar el alto de mi fila. Tercera y última forma, autoajustar, que es básicamente la misma forma que usábamos anteriormente, en la cual voy a utilizar nuevamente el vértice inferior de mi fila, pero para esto voy a hacer esencialmente un doble clic y lo que va a hacer es reducir hasta ajustar el alto de la fila para garantizar que el contenido sea visible. También pudiese sencillamente seleccionar mi fila, venirme acá al botón de formato y acá decirle autoajustar el alto de la fila y de la misma manera vamos a reducir el alto de la fila a la entrada de información más alta o más grande. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Va todo clarísimo. Ok. Todo claro, gracias. Bien, ahí terminamos con lo que es la parte de ajustar ancho y alto de ancho de columna y alto de fila. Vamos a aprender ahora un poco a lo que es insertar, eliminar y ocultar tanto filas y columnas. ¿Ok? Y luego vamos a hacer lo mismo pero con las celdas. ¿Qué pasa? Acá es importante esto de insertar. Yo puedo insertar columnas nuevas, filas nuevas dentro de mi hoja de Excel. Pero ¿qué pasa? La nomenclatura de mi libro no se puede variar. Es decir, si yo quiero insertar una columna nueva que sustituya esta C, ¿qué va a hacer Excel? Va a insertar la información, va a insertar nuestra nueva columna nueva a la izquierda de la columna ya existente y va a desplazar todo hacia la derecha. Pero la nomenclatura tampoco puede variar. Es decir, se tiene que mantener este consecutivo de A, B, C, D, E y así sucesivamente. Perdón. ¿Qué significa eso? Que cuando yo inserte esta nueva columna, la nueva columna se va a llamar C y esta columna que anteriormente se llamaba C se va a desplazar hacia la derecha y va a pasar a llamarse D y así sucesivamente con todas las demás. ¿Ok? Una norma importante. Siempre que yo vaya a insertar columnas, la inserción se va a hacer a la izquierda de la columna que yo estoy seleccionando. Es decir, si yo estoy seleccionando la columna C e inserto una nueva columna, siempre se va a insertar a la izquierda. Y como siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. Primera forma de insertar. Selecciono mi columna, le doy botón derecho a mi mouse y acá se me va a crear un botón que se llama insertar. Al seleccionarlo, como estoy seleccionando una columna, él me va a insertar una nueva columna que en este caso va a pasar a llamarse C y todo lo demás me lo va a desplazar hacia la derecha y respetando el consecutivo de las letras. Esa es la primera forma. Segunda forma, nuevamente selecciono la columna a la cual quiero insertarle una nueva columna a su izquierda. Me voy al botón de insertar que tenemos en nuestra viñeta de inicio. Despliego acá y le digo insertar columna de hoja. Al hacer eso, nuevamente lo que va a hacer es insertarme una columna nueva que va a tomar el mismo lugar o el mismo nombre de E y todo lo demás me lo va a desplazar hacia la derecha. Y por último, vamos a tener la posibilidad de insertar una columna sin necesidad de seleccionar, en este caso, la columna, sino solamente parándonos en algún lugar es decir, en alguna celda que compone esa columna. Por ejemplo, me voy a parar acá en esta celda que es la G3. Y desde acá le voy a decir botón derecho, insertar, o también le puedo decir acá botón derecho, insertar. Sin embargo, aquí sí tengo que tener cuidado porque aquí me da la opción tanto insertar celdas, filas, columnas o hojas. En cambio acá no. Cuando yo le doy aquí, botón derecho, insertar,
como no le estoy especificando qué, Excel lo que va a hacer es abrirme este asistente y me va a decir qué deseas hacer. Deseas insertar una celda y desplazar lo que está aquí hacia la derecha. Insertar otra celda y desplazar lo que está aquí hacia abajo. Insertar toda una fila o insertar toda una columna. En este caso queremos insertar toda una columna. Entonces selecciono esta última, le doy a aceptar y él lo que va a hacer es insertarme una nueva columna G, desplazándome todo lo que estaba acá, una columna hacia la derecha. ¿Preguntas hasta acá? Va todo clarísimo. Claro, Gracias. gracias. Perfecto. Deme un segundo, por favor. Ok. Perdonen, que me estaban escribiendo de la situación que les comenté antes de empezar clase. No se Ok, preocupe. vamos a ver ahora la opción de insertar filas. Ok. Insertar filas es muy similar a insertar columna. Lo único que cambia, que evidentemente como ahora vamos a trabajar en el plano vertical, ya no podemos insertar a la izquierda, sino que si yo selecciono una fila, esta se va a insertar arriba de la fila que yo he seleccionado. Es decir, si selecciono la fila 7, lo que va a pasar es que esta fila 7 se va a desplazar una fila hacia abajo y aquí se va a insertar una fila nueva que va a pasar a llamarse 7. Y la forma de insertarla es exactamente igual a lo que vimos con las columnas. Primera forma, seleccionamos botón derecho, le decimos insertar y como estamos seleccionando una fila, inmediatamente va a insertarnos una fila completa. Segunda forma, nuevamente selecciono mi fila, le digo acá insertar ahora fila de hoja y va a insertarnos una fila completa. O puedo seleccionar cualquier celda de la fila donde deseo seleccionar o donde deseo insertar. Por ejemplo, voy a seleccionar esta D12, le voy a dar botón derecho y le digo insertar y nuevamente me va a hacer la consulta que deseas hacer. Me da las dos primeras opciones que es para insertar celda. La tercera opción me dice toda la fila o toda la columna. En este caso vamos a usar toda la columna. Toda la fila, perdón. Seleccionamos toda la fila, le damos a aceptar y él lo que va a hacer es insertarnos toda una fila nueva hacia la selección que deseamos. Preguntas con las filas y la inserción. Va todo claro. Nada de momento, gracias. Ok. Bien, vamos ahora a eliminarlas. Ok. Ya hemos insertado, ahora vamos a trabajar con lo que es la eliminación tanto de las filas como de las columnas. Vamos a empezar con las filas para que vayamos en orden inverso a lo que hemos creado. Primera forma de eliminar. Seleccionamos nuestra fila que deseamos eliminar, le damos botón derecho y le decimos eliminar. Importante. En este caso se dan cuenta que no me ha preguntado nada. De hecho, lo voy a hacer aquí nuevamente. Fíjense que no importa si la fila contiene información o no. ¿Ok? Si yo le digo eliminar la fila, él la va a eliminar indistintamente de si tenga contenido o no. Y ahí tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Ok? Lo bueno es que cuando eliminamos de esta forma, tenemos siempre la opción de deshacer para presentar nuevamente la información si nos hemos equivocado al momento de eliminar. Segunda forma de eliminar, puedo seleccionar mi fila, venirme al botón de eliminar que tenemos en la viñeta de inicio y decirle eliminar fila de hoja. O por último, puedo pararme en cualquier lugar, es decir, en cualquier celda de nuestra fila que deseamos eliminar. Le doy botón derecho, le digo eliminar
y él me va a preguntar qué deseo hacer, si deseo eliminar, en este caso las dos primeras siempre van a ser para celda, si deseamos eliminar toda la fila o toda la columna. En este caso le vamos a decir toda la fila. Y él va a eliminar completa, en este caso, esta fila completa. Y es exactamente lo mismo para columna. Puedo pararme sobre la columna que voy a eliminar o que deseo eliminar, mejor dicho, darle botón derecho y decirle eliminar. O puedo seleccionar la columna que deseo eliminar, venir al botón de eliminar y si se dan cuenta acá, ahora me aparece inhabilitado la fila. ¿Por qué? Porque estoy seleccionando columna. ¿Ok? Le digo acá eliminar columna de hoja y nos elimina la columna completa. O como hicimos en la última vez con las filas, pues me paro en cualquier lugar, es decir, cualquier celda que compone esa columna, le doy botón derecho y le digo eliminar y de esa manera me va a permitir eliminar ya sea las celdas, toda la fila o en este caso, para este ejemplo, toda la columna. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Va todo claro. Ok. Claro, gracias. Ahora bien, eso es con respecto a las filas y columnas. Con las celdas es un poco, es similar, pero tenemos que tener cuidado con la forma como insertamos y cómo eliminamos. Por ejemplo, supongamos que yo aquí en esta celda, que es la celda F9, quiero insertar una nueva celda. Como siempre en Excel tenemos más de una forma de hacer las cosas. Primera forma, siempre nuestro amigo el botón derecho del mouse. Le decimos acá insertar. Y él lo que va a hacer es pedirnos información. ¿Qué deseamos hacer? ¿Deseamos desplazar la información que está allí hacia la derecha o hacia abajo? Para efectos didácticos, para mostrar ambas opciones, primero le voy a decir hacia la derecha. Y lo que va a hacer es insertar una celda nueva y todo lo que estaba acá lo va a desplazar una celda hacia la derecha. Puedo también venir al botón de insertar que está en nuestra viñeta de inicio. Decirle acá insertar celda. Y nuevamente nos va a consultar qué deseamos hacer con la información que está acá. Ahora le voy a decir que desplace hacia abajo. Y de esa manera podemos insertar, en este caso, celdas dentro de lo que es nuestra selección. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Por ahora no. Ok. De la misma manera como insertamos, eliminamos. ¿Ok? En este caso puedo, para eliminar, darle botón derecho aquí en nuestro mouse y decirle acá eliminar. Y nuevamente me va a pedir aquí información de qué queremos hacer con las celdas. Para empezar le voy a decir que desplace hacia arriba. ¿Qué es lo que va a hacer él? Pues todo lo que estaba abajo me lo va a desplazar una celda hacia arriba. O podemos venirnos acá al botón de eliminar y decirle acá eliminar celda. Y nuevamente nos va a pedir la misma información en la cual le vamos a decir eliminar y desplazar hacia la izquierda. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Dudas con la parte de insertar o eliminar? Va todo clarísimo. Ok. Bien, chicos. Vamos a dejar por hoy hasta acá. ¿Por qué vamos a dejar por hoy hasta acá? Porque viene la opción de la parte de mover y copiar contenido. Y en esta parte de mover y copiar, como tenemos que ver todas las opciones de pegado sobre todo, nos vamos a tardar un poco y no quisiera quedar con la información a medio por el tiempo que nos queda de clase. Entonces vamos a dejar por hoy hasta acá. Continuamos el día viernes, quise decir, con, con esta parte donde nos estamos quedando el día de hoy, que es la parte de mover y copiar contenidos de la celda. ¿De acuerdo, chicos? Vale, Fernando, consultita rápida. Lo de ocultar la celda y la fila, esas cosas también lo vamos a ver el viernes. Tienes razón. Pasa que como no lo tengo acá, se me olvidó. Pero tienes toda la razón. Déjame anotarlo de una vez acá. Como que no lo hemos visto para que no se me olvide el... Vale. Sí,
el día viernes arrancamos con la parte de ocultar filas y columnas y mostrarlas. Ocultar y mostrar. Vale, ¿Ok? perfecto. Y continuamos desde allí. ¿De acuerdo? Vale, muchísimas gracias, Fernando. No, gracias a Gracias, nos ustedes, vemos. chicos. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Nos vemos el Buenas noches. Chao, chao. viernes. Chao, chao.